En 2012, en el barrio Belén de Medellín, un grupo de obreros desatornilló silenciosamente las últimas tres letras rojas que adornaban la fachada de un edificio. L.E. No hubo discursos de despedida, ni cámaras de prensa, ni un solo directivo presente para rendir homenaje. Solo el eco del sonido metálico de las herramientas, marcando el triste y solitario final de una era. Era un desenlace impensable para un auténtico titán. Durante casi 9 décadas, Almacenes Ley no fue simplemente un supermercado. Fue el espejo de Colombia. Enseñó a todo un país a comprar bajo el novedoso concepto de autoservicio. Erradicó la arraigada cultura del regateo y llegó a operar una vasta red de sucursales que dictaban el ritmo del consumo nacional. Era el lugar mágico donde las familias de clase trabajadora compraban su primer televisor y donde millones de niños sonreían al ver a la mascota Don Julio. Sin embargo, este imperio invencible fue borrado del mapa comercial de la forma más fría y calculada posible. Desmantelado pieza por pieza desde sus propias entrañas, asfixiado lentamente hasta convertirse en un melancólico fantasma vagando por sus antiguos pasillos. ¿Cómo es posible que la marca más querida e incrustada en el corazón de los colombianos, un gigante que resistió crisis económicas e inestabilidad social, terminara devorada sin emitir un solo grito de auxilio? ¿Qué oscuros movimientos corporativos y fatales errores de soberbia condenaron a un titán al olvido absoluto? Esta no es solo una fría estadística de quiebra comercial, es la crónica definitiva de Almacenes Ley, un relato implacable sobre la ceguera del éxito, la depredadora evolución del capitalismo y la muerte perfectamente programada del supermercado que transformó a Colombia para siempre. El año es 1921. En las frías y escarpadas montañas del eje cafetero colombiano, la ciudad de Manizales respira el aroma del café y el incipiente progreso comercial. En medio de este bullicio andino, un joven y ambicioso emprendedor llamado Luis Eduardo Yepes había construido su primer gran sueño, un modesto pero próspero almacén de misceláneas conocido como La Fontana. Para Yepes, este local no era simplemente un negocio, era la cristalización de años de esfuerzo, el cimiento sobre el cual planeaba edificar el futuro de su familia. Pero el destino, a menudo cruel con los pioneros, tenía otros planes. En una fatídica noche, un incendio voraz se desató en las calles comerciales de Manizales. Las llamas no tuvieron piedad. Con una furia incontrolable, el fuego devoró madera, telas y mercancías, arrasando con todo a su paso. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, Luis Eduardo Yepes se encontraba de pie frente a las ruinas humeantes de lo que alguna vez fue La Fontana. Todo había quedado reducido a cenizas grises y escombros carbonizados. El impacto fue devastador. En cuestión de horas, Yepes no solo había perdido su inventario completo y su única fuente de ingresos, sino que quedó atrapado bajo el peso aplastante de deudas asfixiantes con sus proveedores. Para la mayoría de los hombres, un golpe de esta magnitud habría significado el fin absoluto de sus aspiraciones comerciales. La bancarrota física y moral habría sido la única salida lógica. Sin embargo, en el interior de Luis Eduardo Yepes ardía un fuego mucho más resistente que el que había consumido su tienda. La desesperación de un hombre que lo ha perdido todo comenzó a transformarse, lenta pero inexorablemente, en un instinto de supervivencia feroz e inquebrantable. Lejos de rendirse ante la desgracia, Yepes tomó una decisión radical que cambiaría el curso de la historia comercial de Colombia. Comprendió que Manizales, con sus recuerdos dolorosos y sus acreedores impacientes, ya no podía ser su campo de batalla. Necesitaba un lienzo en blanco, un lugar donde el pasado no dictara su futuro. Empacó las escasas pertenencias que el fuego le había perdonado y, aferrándose a la fe en su propia visión, emprendió un arduo viaje junto a su familia. Su brújula apuntaba hacia el norte, alejándose del frío andino para buscar refugio y una segunda oportunidad en la vibrante y calurosa costa caribeña. El destino elegido fue Barranquilla. Corría el año 1922 cuando la familia Yepes llegó a la Puerta de Oro de Colombia. El contraste no podía ser más cinematográfico. Mientras Luis Eduardo cargaba con el luto del fracaso y la ansiedad de un bolsillo casi vacío,
Barranquilla lo recibió estallando en colores, música y caos. Era la temporada del legendario Carnaval de Barranquilla. Las calles estaban inundadas de comparsas, tambores vibrantes, disfraces extravagantes y una alegría desbordante que parecía burlarse de la tragedia personal del recién llegado. Pero Yepes, un observador nato, no vio un obstáculo en esta festividad ensordecedora. Vio un mercado vibrante, un puerto en ebullición por donde entraba la modernidad al país. Vio una oportunidad de oro. Establecerse en una ciudad desconocida y dominada por comerciantes extranjeros y locales ya consolidados fue una tarea titánica. El capital de Yepes era prácticamente un fantasma frente a las imponentes fachadas comerciales de la época. Sin dinero para alquilar un local entero y con los bancos cerrándole las puertas, Yepes tuvo que apelar a la astucia y a la humildad más extrema. En la concurrida calle San Blas, el epicentro del comercio barranquillero, encontró a un zapatero dispuesto a escuchar su propuesta. Con los pocos pesos que había logrado reunir, Yepes le propuso un trato inusual: alquilarle la mitad de su pequeño taller de reparación de calzado. Allí, en un rincón estrecho, polvoriento y con un penetrante olor a cuero viejo y pegamento, Luis Eduardo Yepes dispuso unas cuantas estanterías improvisadas. Colocó sobre ellas artículos de primera necesidad: peinetas, jabones, hilos, agujas y pequeños adornos importados que había conseguido a crédito. Era un inventario humilde, casi insignificante en el vasto mar del comercio caribeño. Faltaba un detalle crucial antes de abrir las puertas de esa mitad de zapatería al público: el nombre. Debía ser algo corto, fácil de recordar, contundente y económico de pintar en un letrero. Yepes miró sus propias iniciales y encontró la respuesta perfecta: Luis Eduardo Yepes. 3 letras que, juntas, formaban una palabra con un peso psicológico inmenso. L-E-I. La palabra ley en español evocaba autoridad, rectitud, orden y confianza. Era el mensaje subliminal perfecto para un comerciante que buscaba renacer de las cenizas y ganarse el respeto de una nueva clientela. Así, en medio del sudor caribeño, el ruido del carnaval y el golpeteo del martillo del zapatero vecino, se inauguró el primer almacén L.E.R.I. Ninguno de los transeúntes que se detuvieron a comprar un jabón o un botón en ese minúsculo mostrador aquel día de 1922 podía siquiera imaginarlo. No sabían que estaban presenciando el origen del imperio minorista más poderoso que jamás vería Colombia. De las ruinas humeantes de Manizales, Luis Eduardo Yepes había plantado la semilla de un gigante. La verdadera historia de Almacenes Ley acababa de comenzar. El éxito de aquel minúsculo mostrador, compartido con un zapatero en Barranquilla, fue apenas el prólogo de una transformación mucho más profunda. Luis Eduardo Yepes poseía una cualidad que separaba a los simples tenderos de los verdaderos visionarios: una insaciable curiosidad y una aguda capacidad de observación. Al analizar el panorama comercial de la Colombia de los años 20 y 30, Yepes se dio cuenta de que el sistema tradicional era ineficiente, excluyente y, sobre todo, agotador para el consumidor de a pie. En aquella época, comprar en Colombia era un ejercicio de desgaste. Las tiendas funcionaban bajo el modelo de mostrador cerrado. El cliente no podía tocar la mercancía. Debía pedirle a un dependiente que le mostrara cada artículo uno por uno. Peor aún, los precios rara vez estaban a la vista. Cada transacción implicaba un largo y tedioso ritual de regateo, donde el precio final dependía de la clase social del comprador, de su habilidad para negociar o simplemente del estado de ánimo del vendedor. Era un sistema que generaba desconfianza y marginaba a las clases trabajadoras, quienes sentían que siempre pagaban de más. Inspirado por los modelos de tiendas de variedades que florecían en Norteamérica, como los famosos 5 y 10 centavos, 5 and dime, de F.W. Woolworth, Yepes decidió importar y adaptar esa filosofía al contexto colombiano. Fue entonces cuando Almacenes Ley detonó una auténtica bomba en el comercio nacional al introducir 2 conceptos que, aunque hoy nos parecen obvios, en su momento fueron una herejía revolucionaria. El primero fue la política de precio fijo. Yepes etiquetó cada artículo de sus estanterías con un valor claro, innegociable y visible para todos.
Ya no importaba si el cliente era un acaudalado terrateniente o un humilde obrero. El precio era exactamente el mismo. Esto democratizó el consumo de una manera sin precedentes, otorgándole dignidad y transparencia al acto de comprar. Para reforzar esta idea, la naciente compañía acuñó un eslogan que se grabaría a fuego en el inconsciente colectivo de la nación. En el ley cuesta menos. Esta promesa de economía real se convirtió en el grito de batalla que atrajo a multitudes. El segundo golpe maestro fue la introducción paulatina del autoservicio. Yepes derribó las barreras físicas entre los productos y los compradores. Las familias colombianas, por primera vez, podían pasear libremente por los pasillos, tocar las telas, sentir el aroma de los jabones, leer las etiquetas y llenar sus propias canastas sin la presión de un vendedor respirándoles en la nuca. La experiencia de ir de compras dejó de ser una obligación tediosa para transformarse en un paseo familiar, en un evento de entretenimiento moderno. La respuesta del público fue volcánica. Almacenes Ley comenzó una fase de expansión agresiva. Dejó atrás el rincón prestado en Barranquilla y comenzó a inaugurar locales propios, más grandes y luminosos, extendiéndose rápidamente hacia otras ciudades clave como Cartagena, Bucaramanga, Bogotá y Medellín. La marca con las 3 letras rojas se convirtió en sinónimo de progreso. Para una ciudad colombiana de la década de 1930, tener una sucursal del Ley en su plaza principal era el certificado definitivo de que la modernidad había llegado a sus calles. Sin embargo, justo cuando el imperio despegaba con una fuerza imparable y Yepes veía su sueño materializado a escala nacional, la tragedia golpeó con una crueldad inesperada. En 1936, a la edad de 46 años y en la cúspide de su capacidad creativa, Luis Eduardo Yepes falleció repentinamente. La noticia cayó como un yunque sobre la compañía. El dolor de la pérdida humana se mezcló rápidamente con el pánico corporativo. Yepes no solo era el fundador, era el cerebro estratégico, el corazón emocional y el único motor que mantenía engranada aquella maquinaria en rápida expansión. De la noche a la mañana, el Ley se quedó sin su capitán en medio de un océano de nuevas sucursales, inventarios masivos y una demanda que no dejaba de crecer. La familia Yepes se encontró frente a un dilema monumental. Eran herederos de una mina de oro, sí, pero también de un monstruo logístico que superaba con creces su capacidad administrativa. Intentar manejar una red nacional de comercio minorista con la mentalidad de una tienda familiar era una receta garantizada para el desastre. La tensión en las oficinas era palpable. Los competidores acechaban, esperando que la muerte del visionario provocara el colapso de su obra. Fue en este punto crítico, al borde del abismo, donde se produjo el gran punto de inflexión. Con gran pragmatismo y dolor, la familia tomó la difícil decisión de dar un paso al costado para salvar el legado. Vendieron la totalidad de la empresa a un grupo de astutos y visionarios empresarios antioqueños, liderados por Germán Saldarriaga del Valle, junto a sus socios de las familias Mora y de Bedut. Esta transacción no fue un simple cambio de dueños, fue la metamorfosis definitiva de Almacenes Ley. Dejó de ser la aventura personal de un hombre valiente para convertirse en una poderosa sociedad anónima, estructurada, capitalizada y lista para devorar el mercado con una eficiencia corporativa despiadada. El dolor por la muerte del fundador se transmutó en el combustible de una nueva era. Bajo el férreo control de estos nuevos inversores, Almacenes Ley estaba a punto de entrar en su etapa más gloriosa, preparándose para dominar a Colombia de una forma que ni siquiera el propio Luis Eduardo Yepes habría podido imaginar. Con la inyección de capital antioqueño y una nueva junta directiva implacable, Almacenes Ley dejó de ser una promesa para convertirse en una fuerza de la naturaleza. En 1904, en un movimiento estratégico que definiría su futuro, la compañía trasladó su sede principal a Medellín, el palpitante corazón industrial de Colombia. Allí, rodeados de fábricas textiles y mentes empresariales agresivas, los nuevos dueños comenzaron a tejer una red de suministro y distribución que no tenía rival en toda América Latina. Para 1959, la expansión era tan masiva que administrar las tiendas de forma individual se volvió imposible. Fue entonces cuando nació Cadenalco,
Grandes Cadenas de Almacenes Colombianos S.A., el coloso corporativo diseñado exclusivamente para ser la matriz del Ley. Cadenalco no solo aportó una estructura financiera impenetrable, sino que transformó la logística del país. Introdujo centros de distribución centralizados, flotas de camiones propias y un poder de negociación tan colosal que los fabricantes nacionales temblaban y a la vez suplicaban por colocar sus productos en los estantes del Ley. Respaldado por este músculo corporativo, Almacenes Ley vivió su época más deslumbrante. Durante las décadas de 1960 y 1970, cruzar las puertas de cristal de un Ley era para el colombiano promedio dar un paso hacia el primer mundo. Las sucursales dejaron de ser simples locales para convertirse en majestuosos edificios de varios pisos. Fueron ellos quienes trajeron la magia de las primeras escaleras eléctricas a muchas ciudades de provincia, un prodigio mecánico que atraía a familias enteras los fines de semana, solo para sentir la emoción de subir y bajar sin mover los pies. El Ley se entrelazó en el ADN cultural de la nación. Era el lugar donde los padres de clase trabajadora, tras meses de ahorrar rigurosamente, compraban el primer televisor en blanco y negro para la sala de su casa. Era el refugio de los domingos, donde el inconfundible aroma a pollo asado y café recién hecho de sus cafeterías internas se mezclaba con el olor a ropa nueva. Y por encima de todo, estaban sus legendarias promociones. La compañía dio vida a íconos publicitarios y temporadas de descuentos tan agresivas que literalmente paralizaban el tráfico de las ciudades. Cuando el Ley anunciaba un madrugón o sus clásicas rebajas, la gente acampaba en las aceras desde la madrugada. Durante esta era dorada, Almacenes Ley era omnipresente. Era un monopolio emocional y comercial. Controlaban el mercado con una facilidad insultante, dictando qué comían, cómo se vestían y con qué se entretenían millones de colombianos. Eran los reyes indiscutibles de la montaña. Pero como ocurre con todos los imperios absolutos de la historia, la corona más brillante es la que más ciega a quien la lleva puesta. En la cima de su poder, cuando las ganancias de Cadenalco rompían récords anuales y la marca Ley era considerada intocable, un veneno silencioso comenzó a filtrarse en las oficinas de la Junta Directiva en Medellín: la autocomplacencia. El éxito sostenido durante décadas creó una peligrosa ilusión de invulnerabilidad. Los directivos, embriagados por las cifras de ventas, comenzaron a confundir la lealtad histórica de sus clientes con una fidelidad eterna e incondicional. La vasta maquinaria que los había llevado a la cima comenzó a oxidarse desde adentro. Cadenalco se transformó en un laberinto burocrático donde la innovación moría en interminables comités. Aprobar la remodelación de una tienda o la introducción de una nueva línea de productos podía tardar meses, si no años. Mientras tanto, en la mente de los ejecutivos, el razonamiento era peligrosamente simple. Somos el Ley. La gente siempre vendrá a nosotros porque siempre lo ha hecho. Esta arrogancia institucional se tradujo en una parálisis visible. Las tiendas, que alguna vez fueron el pináculo de la modernidad, comenzaron a envejecer a la vista de todos. Las baldosas de los pasillos perdieron su brillo. La iluminación fluorescente comenzó a verse fría y anticuada, y el diseño de los interiores se quedó congelado en una cápsula del tiempo de los años 70. El Ley dejó de sorprender a sus clientes. Se convirtió en un lugar predecible, cómodo, pero carente de la chispa que lo había hecho grande. Peor aún, la dirección de la compañía dejó de escuchar la calle. No se dieron cuenta de que Colombia estaba cambiando rápidamente. La población se estaba urbanizando a un ritmo frenético. Una nueva clase media emergía con aspiraciones de estatus mucho mayores. Y la televisión por cable comenzaba a mostrar a los colombianos cómo eran los hipermercados y centros comerciales en Estados Unidos. El consumidor nacional se estaba sofisticando, exigiendo pasillos más anchos, parqueaderos inmensos, mayor variedad de marcas importadas y una experiencia de compra premium. Pero en las altas esferas de Cadenalco, estas señales de alerta fueron ignoradas o minimizadas. Creyeron que su viejo modelo de supermercado de 3 pisos en el congestionado centro de las ciudades sería suficiente para siempre.
Se aferraron con desesperación a las glorias de su pasado, ignorando que el suelo bajo sus pies comenzaba a agrietarse. Habían construido un coloso, pero un coloso pesado, lento y con la mirada fija en el espejo retrovisor. Sin saberlo, Almacenes Ley acababa de plantar las semillas de su propia destrucción. Y mientras ellos dormían el sueño de los justos en sus oficinas de caoba, afuera, en las calles de Antioquia, un nuevo y hambriento depredador estaba a punto de despertar. El reloj de la historia no se detiene para nadie, y mucho menos para las empresas que se niegan a mirar sus manecillas. A medida que Colombia cruzaba el umbral de la década de 1980 y se adentraba en los vertiginosos años 90, el país experimentó una metamorfosis radical. La llegada de la llamada apertura económica a principios de los 90 derribó las barreras proteccionistas que habían resguardado a la industria y el comercio nacional durante décadas. De repente, el mercado se inundó de marcas internacionales, productos importados y, lo más aterrador para Cadenalco, nuevas filosofías de venta al por menor. Las reglas del juego, aquellas que Almacenes Ley había dictado con puño de hierro durante casi medio siglo, cambiaron de la noche a la mañana. El consumidor colombiano evolucionó. Ya no querían ir al congestionado centro de la ciudad para hacer sus compras semanales. El caos vehicular, la falta de estacionamientos y el agobio urbano convirtieron a los majestuosos edificios de 3 pisos del Ley en fortalezas de difícil acceso. La nueva aspiración urbana soñaba con el estilo de vida suburbano. Querían subirse a su automóvil, llegar a una inmensa explanada de concreto con cientos de plazas de parqueo gratuitas y entrar a una sola planta gigantesca donde pudieran comprar desde una lechuga hasta una nevera en un solo recorrido. Querían el formato de los hipermercados. Dentro de las asépticas salas de juntas de Cadenalco en Medellín, el pánico comenzó a filtrarse a través de los informes financieros mensuales. Los márgenes de ganancia se estaban encogiendo silenciosamente. La otrora inagotable afluencia de clientes en las sucursales tradicionales mostraba una preocupante y sostenida tendencia a la baja. Fue en este momento de desesperación corporativa cuando la directiva tomó una decisión estratégica que, en lugar de salvar el barco, terminó de perforar el casco. El nacimiento del formato Super Ley. El concepto de Super Ley fue concebido como un salvavidas elegante. Era un intento de Cadenalco por sacudirse el polvo de los años, modernizar su imagen y, sobre todo, retener a una clase media y media alta emergente que comenzaba a mirar hacia horizontes más sofisticados. La idea sobre el papel parecía lógica en los despachos gerenciales. Tomar las mejores ubicaciones, ampliar significativamente el surtido, introducir una fuerte presencia de productos importados, delicatessen, cortes de carne premium y ofrecer una experiencia de cliente más refinada. Buscaban subir de categoría, codearse con la élite del retail moderno y justificar márgenes de ganancia más altos. Sin embargo, la ejecución en la vida real fue un desastre de proporciones trágicas. El Super Ley no fue una reinvención profunda. Fue apenas un parche superficial sobre una herida estructural. Cadenalco intentó vestir a su viejo león con un traje a la medida que no le encajaba. Las remodelaciones fueron costosas, pero drásticamente insuficientes. Debajo de los nuevos letreros luminosos y las relucientes estanterías de vinos, la infraestructura seguía siendo obsoleta. Los pisos crujían bajo el peso de los años, los pasillos seguían siendo demasiado estrechos para los enormes carritos de mercado que exigía la nueva era, y los sistemas logísticos internos seguían moviéndose al lento compás del pasado. Pero el verdadero daño de esta estrategia no fue arquitectónico, sino psicológico. Almacenes Ley se adentró en un laberinto sin salida, una profunda, paralizante y letal crisis de identidad. Al intentar transformarse en un supermercado premium con la etiqueta de Super Ley, la compañía traicionó su propia alma. Recordemos que el código genético de la marca, grabado a fuego por su fundador Luis Eduardo Yepes, era la democratización del consumo. Su lema sagrado y su promesa inquebrantable era: en el Ley cuesta menos. Durante generaciones, el Ley había sido el refugio seguro de la clase trabajadora, el lugar donde el peso colombiano rendía con dignidad.
Ahora, al llenar los estantes con quesos importados de Europa y aceites de oliva de alto costo, el Ley le envió un mensaje devastador a su base de clientes incondicional. Ya no son nuestra prioridad. La familia obrera que entraba a un Super Ley de repente se sentía fuera de lugar, marginada por precios que ya no entendía y por un ambiente que había perdido su calidez popular. Por otro lado, la estrategia para seducir a las élites económicas también fracasó estrepitosamente. El consumidor de alto poder adquisitivo, que ya conocía los verdaderos hipermercados y tenía acceso a formatos internacionales, veía al Super Ley como un intento fallido, un quiero y no puedo. Para ellos, por más maquillaje estético que le pusieran, el Ley seguía siendo el Ley, la tienda de variedades de sus abuelos. No lograron convencer a los nuevos ricos de que ahora eran un espacio exclusivo. Atrapado en esta tierra de nadie comercial, el gigante comenzó a desangrarse, al rechazar ser el supermercado de los humildes, pero fracasar rotundamente en ser la boutique de los acaudalados. Almacenes Ley se convirtió en una marca huérfana, sin un rostro claro para el consumidor. La confusión estratégica paralizó la verdadera innovación. Los presupuestos se despilfarraban en campañas de marketing contradictorias, que un día anunciaban rebajas populares para amasar volumen y al día siguiente promocionaban un exclusivo festival gourmet. El monstruo burocrático de Cadenalco era incapaz de resolver esta paradoja existencial. Mientras los directivos debatían en círculos cerrados sobre el color de los nuevos exhibidores, el reloj del mercado seguía corriendo. Habían abandonado su fortaleza histórica para pelear en un campo abierto para el cual no tenían las armas adecuadas. Estaban ciegos, confundidos y tropezando con sus propios pies en la década más competitiva de la historia de Colombia. Y en el despiadado ecosistema del capitalismo, mostrar debilidad identitaria es como derramar sangre fresca en un océano lleno de tiburones. Esa sangre fue olfateada rápidamente a pocos kilómetros de distancia, en la misma ciudad de Medellín. Un competidor que no sufría de crisis de identidad, que entendía a la perfección lo que exigía la nueva Colombia y que estaba listo para aprovechar el letargo del viejo rey. El escenario estaba oscuro y desde las sombras comenzaba a emerger el verdugo definitivo. Mientras Almacenes Ley agonizaba en el laberinto de sus propias contradicciones, a escasos kilómetros de su sede principal en Medellín, se estaba forjando el arma que finalmente lo aniquilaría. Para entender la magnitud de la caída del Ley, es imperativo fijar la mirada en el verdugo. Su nombre era Grupo Éxito y su historia, irónicamente, guardaba inquietantes similitudes con los humildes orígenes de Luis Eduardo Yepes, pero con un desenlace diametralmente opuesto y letal. En 1949, 27 años después de que Yepes abriera su mostrador compartido en Barranquilla, un joven y disciplinado emprendedor llamado Gustavo Toro Quintero inauguró un modesto local en el centro de Medellín. Su negocio original no era un supermercado de variedades, sino un minúsculo almacén de telas y retazos de apenas 4 metros cuadrados. Lo bautizó con una palabra que, en su momento, parecía demasiado ambiciosa para un espacio tan reducido, pero que resultó ser una profecía implacable. Éxito. Durante décadas, Éxito y Ley orbitaron en galaxias comerciales paralelas sin colisionar frontalmente. Ley era el rey indiscutible de las variedades, los abarrotes y los artículos para el hogar, mientras Éxito dominaba con puño de hierro el sector textil y de confecciones. Sin embargo, Gustavo Toro poseía una audacia visionaria y un hambre de expansión que igualaban a las de los fundadores de Cadenalco en sus mejores años. Pero Toro tenía una ventaja crítica en el ajedrez empresarial. No estaba atado emocionalmente a los triunfos del pasado. Él comprendía hacia dónde soplaba el viento del futuro. Con una agilidad corporativa asombrosa, Éxito comenzó a diversificar su oferta y a estudiar meticulosamente las tendencias globales del comercio minorista. Para la decisiva década de los 90, la metamorfosis del Éxito era un espectáculo aterrador para cualquier competidor que prestara atención. Mientras la directiva de Cadenalco se enredaba en interminables comités burocráticos, intentando disfrazar sus viejas y crujientes sucursales con el parche cosmético del Super Ley,
Grupo Éxito apostó todas sus fichas, su capital y su energía a la verdadera revolución del retail mundial, el formato de hipermercado a gran escala. El equipo directivo del Éxito leyó la mente del consumidor colombiano de los 90 con una precisión casi quirúrgica. Comprendieron que las ciudades estaban cada vez más colapsadas por el tráfico, que la inseguridad urbana era una preocupación creciente y que el tiempo libre de las familias trabajadoras era cada vez más escaso. Su respuesta fue monumental. Comenzaron a construir gigantescos templos de consumo en zonas estratégicas, lejos del asfixiante y congestionado centro de las ciudades donde el ley tenía sus bastiones. Ofrecieron algo inédito: inmensas explanadas de parqueo gratuito y seguro, algo que el modelo arquitectónico del ley jamás pudo proporcionar en sus antiguos edificios de varios pisos. Construyeron hipermercados con techos industriales altísimos, iluminación brillante y pasillos lo suficientemente anchos como para que varias familias navegaran con enormes carros de mercado sin tropezarse ni sentirse agobiadas. Instauraron en Colombia la filosofía indiscutible del todo bajo un mismo techo. En un hipermercado Éxito, un cliente podía entrar el sábado por la mañana y comprar los víveres para todo el mes: repuestos para el automóvil, útiles escolares, ropa de moda de sus propias marcas textiles y los últimos electrodomésticos importados, todo en un solo pago y en un solo recorrido fluido. Frente a esta máquina de eficiencia hipermoderna, Almacenes Ley parecía de repente un vestigio melancólico de una época que ya no existía. El contraste entre ambas marcas se volvió humillante. Mientras el Éxito ofrecía abundancia, espacio, comodidad y una experiencia aspiracional, las sucursales tradicionales del Ley ofrecían nostalgia, estrechez, infraestructura cansada y filas interminables en cajas registradoras anticuadas. El consumidor colombiano, sin importar cuán profunda fuera su lealtad emocional e histórica hacia la marca de las 3 letras rojas, votó pragmáticamente con su billetera y su tiempo. Las familias comenzaron a migrar en masa. Los paseos dominicales ya no consistían en tomar un autobús hacia el caótico centro de la ciudad para visitar el Ley. La nueva tradición de la clase media y trabajadora era conducir hasta el reluciente parqueadero del Éxito. La ventaja competitiva del Grupo Éxito no se limitaba únicamente a los metros cuadrados o a la comodidad del estacionamiento. El verdadero poder letal residía en su retaguardia. Su cadena de suministro, apalancada por sistemas informáticos y de logística de vanguardia que Cadenalco apenas soñaba con implementar, les permitía negociar volúmenes brutales directamente con los fabricantes mundiales y locales. Esta eficiencia operativa implacable se traducía en estanterías siempre llenas, precios agresivos, rebajas reales y una rotación de inventario vertiginosa. Éxito se había apropiado astutamente de la promesa fundamental que alguna vez hizo invencible al Ley: ofrecer economía real al pueblo colombiano, pero ahora envuelta en un empaque del primer mundo. Para Cadenalco, el impacto de esta ofensiva fue devastador. La maquinaria financiera que había sostenido su monopolio durante medio siglo comenzó a chirriar peligrosamente bajo la presión. Las ventas caían en picada trimestre tras trimestre. Los costos operativos fijos de mantener decenas de edificios viejos y obsoletos por todo el país se dispararon, devorando los márgenes de ganancia. Para empeorar el panorama, la sangría masiva de capital invertida ciegamente en el fallido experimento elitista del Superley dejó a la compañía sin liquidez ni reservas estratégicas para montar un contraataque efectivo. El gigante invencible, el rey del comercio nacional, estaba por primera vez en su dilatada historia arrinconado contra las cuerdas, sin aire, sin flujo de caja y sin ideas frescas. A finales de la década de los 90, la asimetría de poder entre las dos corporaciones antioqueñas era un secreto a voces que resonaba en los pasillos de la Bolsa de Valores y en el mundo financiero colombiano. Éxito se había transformado en el depredador alfa absoluto, musculoso, ágil y repleto de efectivo disponible. Por el contrario, Cadenalco era un elefante herido, pesado y desorientado, dejando un visible rastro de sangre en sus balances contables. En el despiadado ecosistema corporativo del capitalismo salvaje, cuando un gigante muestra signos de debilidad terminal,
No recibe compasión ni tiempo para sanar. Recibe una oferta de compra hostil. El grupo Éxito, observando desde la comodidad de sus modernas oficinas, cómo su antiguo e intocable maestro se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia y falta de visión, comprendió que las estrellas se habían alineado. Había llegado el momento exacto para dar el golpe de gracia. Ya no necesitaban seguir compitiendo en la arena de las calles, ni gastar millones en publicidad para robarles clientes. El verdadero y último campo de batalla se trasladaría a las silenciosas, tensas y frías mesas de negociación corporativa. La cacería estaba a punto de concluir. Almacenes Ley, la marca que le enseñó a comprar a Colombia, estaba a punto de descubrir que el castigo por no evolucionar sería pagar con su propia alma. El cambio de milenio trajo consigo no solo nuevos calendarios y la paranoia tecnológica del Year of the OK, sino la tormenta perfecta que terminaría por hundir definitivamente la frágil embarcación de Cadenalco. Entre 1998 y 1999, Colombia se sumergió en una de las recesiones económicas más severas y traumáticas de su historia contemporánea. Fue la infame crisis del sistema UPAC, Unidad de Poder Adquisitivo Constante, que colapsó el mercado inmobiliario, evaporó los ahorros de la clase media y disparó el desempleo a cifras alarmantes. El consumo interno se contrajo de una forma brutal y el consumidor promedio de Ley, esa familia trabajadora que era el motor histórico de la compañía, de repente no tenía dinero para llenar la canasta básica, y mucho menos para comprar electrodomésticos o ropa. Si Almacenes Ley ya sangraba profusamente por sus propios errores estratégicos, el fracaso del formato Super Ley y la fiera competencia de los hipermercados, la crisis macroeconómica nacional fue la estocada que destrozó cualquier esperanza matemática de recuperación independiente. Las deudas contraídas por Cadenalco para financiar sus remodelaciones y expansiones fallidas se volvieron impagables debido a las asfixiantes tasas de interés. Los balances financieros que décadas atrás eran el orgullo del empresariado colombiano, ahora mostraban números rojos que quemaban las manos de la junta directiva. En los fríos pasillos de la Bolsa de Valores de Colombia, la vulnerabilidad extrema de Cadenalco dejó de ser un rumor para convertirse en el tema central de los corredores. Sus acciones, que antaño eran el símbolo supremo de la solidez y la prosperidad antioqueña, se desplomaban semana tras semana. El gigante estaba herido de gravedad, desorientado y perdiendo sangre a borbotones en la arena financiera. Fue exactamente en este escenario de desesperación corporativa cuando el Grupo Éxito decidió ejecutar su jugada maestra. Fortalecidos por un modelo de negocio altamente eficiente, rebosantes de liquidez y apalancados por recientes alianzas con capital extranjero, los directivos del Éxito entendieron que el momento de cazar había llegado. Pero no lo hicieron con hostilidad mediática, ni con declaraciones de guerra en las portadas de los periódicos financieros. La cacería de un titán corporativo que ha marcado la historia de un país no requiere de estridencias. Solo necesita el silencio gélido de los números, ejércitos de abogados implacables y una estrategia de compra incesante. A finales de 1999, el Grupo Éxito comenzó a adquirir de forma agresiva y sistemática paquetes accionarios de Cadenalco. Era un asedio bursátil silencioso. Para el año 2001, la operación culminó en lo que el aséptico lenguaje del mundo corporativo denominó una integración empresarial. Sin embargo, en la práctica, fue una absorción total, hostil y absoluta. El Grupo Éxito había asegurado el control mayoritario y definitivo de las acciones. La empresa que le había enseñado a Colombia entera cómo comprar, el gigante invencible de las 3 letras rojas que Luis Eduardo Yepes había forjado desde las cenizas en 1921, acababa de ser comprada por la competencia que alguna vez miraron por encima del hombro. No hubo una declaración de quiebra estrepitosa. No hubo cadenas de televisión interrumpiendo su programación para anunciar la caída del imperio. Las sucursales de Ley en todo el país abrieron sus puertas al día siguiente como de costumbre. Las amas de casa que caminaban por los pasillos escogiendo vegetales o pan no sintieron ningún terremoto bajo sus pies. Sin embargo, en las altas esferas de la administración, el mundo se había invertido para siempre. El rey había sido derrocado,
amordazado y despojado de su corona sin que se disparara una sola bala en las calles. La independencia inquebrantable de Almacenes Ley había muerto en una aséptica mesa de juntas, sellada en un contrato de papel que formalizaba un matrimonio forzado donde claramente solo había un verdadero amo. La llegada de la nueva administración del Grupo Éxito a las instalaciones principales de Cadenalco fue descrita por muchos empleados veteranos como una ocupación militar, silenciosa pero abrumadora. El choque cultural entre ambas organizaciones fue inmediato y brutal. Mientras el entorno interno de Ley conservaba aún ciertos vestigios de un paternalismo familiar, casi burocrático y nostálgico, los nuevos amos del Éxito llegaron armados con una mentalidad de bisturí corporativo. Eran hombres y mujeres de métricas, optimización de espacios, rentabilidad por metro cuadrado y eficiencia logística implacable. No tenían el más mínimo tiempo para la nostalgia ni para cargar con el peso sentimental que representaba la historia del Ley. De inmediato, se puso en marcha una purga corporativa diseñada para eliminar lo que llamaron duplicidades operativas. Los altos cargos directivos de Cadenalco, aquellos que alguna vez se sentaron en la cima del mundo minorista colombiano, fueron sistemáticamente despedidos, obligados a jubilarse o subordinados a los mandos medios de la matriz del Éxito. Departamentos enteros de compras, marketing, recursos humanos y logística fueron disueltos y fusionados. Para los miles de trabajadores de Almacenes Ley, desde los gerentes de las tiendas más remotas hasta las cajeras y empacadores que llevaban décadas luciendo el característico uniforme rojo con profundo orgullo, la realidad golpeó con una crudeza devastadora. De un día para otro, se dieron cuenta de que eran ciudadanos de segunda clase dentro de su propia casa. Ya no eran los empleados de la principal cadena del país. Se habían convertido en los hijastros incómodos de un imperio que los toleraba por estrategia, pero que jamás los amaría como propios. La pérdida de autonomía fue total y humillante. Las decisiones críticas sobre qué surtido vender, cómo iluminar los locales, qué tipo de música poner en los pasillos y qué promociones lanzar al mercado ya no se tomaban pensando en la identidad o el bienestar del Ley. Absolutamente todo pasaba por el rígido filtro de los intereses del Grupo Éxito. La otrora todopoderosa matriz Cadenalco fue reducida a una simple división marginal dentro de un organigrama gigantesco. El alma del Ley, esa esencia popular, cálida y cercana, que lo conectaba profundamente con el pueblo colombiano, fue extraída con precisión quirúrgica y reemplazada por un frío manual de procedimientos estandarizados. Esta victoria total planteó un dilema estratégico fascinante, pero sombrío para el Grupo Éxito. Ahora tenían en sus manos a su mayor rival histórico. Poseían las inmejorables y estratégicas ubicaciones inmobiliarias de los locales del Ley, situados en el corazón mismo de cada capital y municipio importante de Colombia. Pero al mismo tiempo, heredaban una marca que percibían como envejecida y una infraestructura que chocaba frontalmente con sus propios estándares hipermodernos. ¿Qué hace el depredador definitivo cuando finalmente engulle entera a su presa? La lógica del capitalismo salvaje dictaría una muerte rápida, un cambio de nombre inmediato en todas las fachadas para consolidar el monopolio en cuestión de meses. Pero el Grupo Éxito era demasiado astuto para cometer un error tan ruidoso. Comprendían a la perfección que el apego emocional de millones de colombianos hacia el Ley era todavía un activo inmensamente poderoso, y destruirlo de golpe podría generar un rechazo social peligroso, un boicot no deseado, o dejar un vacío que otros competidores internacionales aprovecharían. Por lo tanto, en los fríos despachos de Medellín, se tomó la decisión más calculadora, fría y sádica posible en la historia de los negocios en Colombia. No apagarían la máquina de soporte vital de inmediato. No habría eutanasia compasiva para Almacenes Ley. En su lugar, ejecutarían una condena a muerte a fuego lento. Diseñaron una asfixia corporativa perfectamente programada que duraría toda una década. Un plan maestro de desgaste diseñado para que los clientes, empleados y el país entero, poco a poco y sin darse cuenta, fueran olvidando al gigante que alguna vez amaron profundamente. El Ley no iba a ser asesinado.
iba a ser obligado a desvanecerse en el aire, o Nixon. La década comprendida entre los años 2001 y 2010 no fue un periodo de competencia comercial para Almacenes Ley. Fue una extensa y agónica fase de cuidados paliativos administrada por su propio verdugo. En los manuales de negocios contemporáneos, lo que el Grupo Éxito ejecutó durante estos 9 años se estudia bajo el aséptico término de optimización de portafolio o reconversión de formatos. Sin embargo, en las calles, en los pasillos de las sucursales y en el corazón de los trabajadores, este proceso tuvo un nombre mucho más crudo: canibalismo corporativo. El plan maestro de la nueva administración era de una brillantez macabra. Sabían que liquidar la marca Ley de un solo golpe en 2001 habría sido un suicidio de relaciones públicas. Por lo tanto, implementaron un desmantelamiento gradual, una sangría controlada diseñada para transferir el valor, los clientes y la inmejorable ubicación de los bienes raíces de Ley hacia la marca Éxito, mientras dejaban que el cascarón rojo se marchitara lentamente hasta que nadie lamentara su desaparición. La primera fase de esta ejecución a fuego lento consistió en arrebatarle a Ley sus joyas de la corona. Los estrategas del Éxito analizaron con frialdad matemática el mapa de las cientos de sucursales a nivel nacional. Aquellos locales de Ley que poseían las mejores ubicaciones geográficas, los índices de tráfico de clientes más altos y la infraestructura más adaptable, fueron sentenciados a una transformación inmediata. El proceso era implacable y carente de toda ceremonia. Un viernes por la noche, una sucursal insignia de Almacenes Ley cerraba sus puertas al público. Durante el fin de semana, cuadrillas de trabajadores contratados por la matriz ingresaban al edificio para ejecutar una metamorfosis express. Pintaban las paredes, cambiaban los uniformes del personal, modificaban los sistemas de cajas y, lo más doloroso, arrancaban de la fachada los históricos letreros rojos. Para la mañana del lunes, el edificio reabría sus puertas luciendo los vibrantes colores amarillo y negro. Ya no era un Ley. Se había convertido por arte de magia corporativa en un hipermercado Éxito. A través de esta estrategia de reemplazo selectivo, la presencia física de Almacenes Ley en las principales arterias comerciales del país comenzó a evaporarse. Pero el verdadero drama se vivía en el interior de aquellas sucursales de segundo nivel que el Grupo Éxito decidió, temporalmente, no transformar. A estos locales sobrevivientes se les aplicó una política de asfixia financiera brutal. Los presupuestos para mantenimiento preventivo, remodelación o publicidad fueron recortados a cero. El mensaje no escrito desde la matriz en Medellín era claro: no se invertiría ni un solo peso adicional en sostener la marca vieja. Físicamente, las tiendas comenzaron a decaer a un ritmo alarmante. Si un tubo de luz fluorescente se fundía en el pasillo de abarrotes, no se reemplazaba, dejando zonas enteras en una penumbra deprimente. Si las baldosas se resquebrajaban o la pintura de la fachada se descascaraba por el sol y la lluvia, así se quedaban. El Ley, que décadas atrás había sido el epítome de la modernidad y el orgullo arquitectónico de las ciudades colombianas, fue obligado a lucir como una tienda de descuentos abandonada a su suerte. La asfixia no se limitó a la infraestructura física. Atacó directamente el corazón del inventario, vaciando el alma del supermercado. Los sistemas de logística y distribución centralizados del Grupo Éxito comenzaron a desviar sistemáticamente los mejores productos, las marcas premium y las novedades del mercado hacia sus propias estanterías amarillas. Para los locales que aún conservaban el letrero rojo del Ley, solo quedaron las sobras: marcas de tercera categoría, inventarios estancados, productos próximos a vencer y surtidos trágicamente incompletos. Caminar por los pasillos de un Ley a mediados de la década del 2000 era una experiencia profundamente melancólica. Donde antes había montañas de mercancía fresca y electrodomésticos deslumbrantes que atraían a multitudes en los legendarios madrugones, ahora había estantes medio vacíos, largos tramos de anaqueles rellenados burdamente con el mismo producto para simular abundancia, y un silencio sepulcral que reemplazaba el alegre bullicio familiar del pasado. Para los empleados veteranos, este periodo fue una tortura psicológica prolongada.
Hombres y mujeres que habían dedicado 20 o 30 años de su vida a la compañía de Luis Eduardo Yepes, que sentían la camiseta roja como una segunda piel, se vieron obligados a presenciar cómo su casa era desvalijada frente a sus propios ojos. Eran fantasmas deambulando en un cementerio comercial. Tuvieron que soportar la humillación diaria de disculparse con los pocos clientes leales que aún entraban buscando un producto específico, solo para tener que responder con la frase más dolorosa del comercio: ya no nos llega eso, vaya al éxito, allá sí lo encuentra. Y los clientes, efectivamente, se fueron. El consumidor colombiano, incluso aquel que albergaba una profunda nostalgia por la marca de su infancia, terminó cediendo ante la realidad deprimente de los locales descuidados y los estantes vacíos. La migración masiva hacia el éxito y otros competidores se completó de forma natural. La profecía autocumplida de la matriz se había materializado a la perfección. Al matar de hambre a Ley, lograron que el público perdiera todo interés en él, justificando así el golpe final. Para el año 2010, el trabajo sucio estaba hecho. La marca Almacenes Ley ya no representaba una amenaza, ni un activo valioso, ni siquiera un recuerdo relevante para las nuevas generaciones de compradores. El cascarón estaba completamente vacío y el grupo Éxito ya no tenía ninguna necesidad estratégica de mantener la farsa. Fue entonces cuando, desde las asépticas salas de juntas en Medellín, se emitió el decreto final. A través de fríos comunicados corporativos y reportes financieros, las directivas del Grupo Éxito anunciaron oficialmente la decisión de desaparecer por completo la marca Almacenes Ley del territorio nacional. Los pocos locales agonizantes que aún operaban bajo ese nombre serían clausurados definitivamente o absorbidos bajo formatos menores como Éxito Vecino. La sentencia de muerte, que había sido firmada en secreto 9 años atrás, finalmente se hizo pública. No hubo protestas masivas ni campañas para salvar a la marca, porque la lealtad del público ya había sido erosionada durante una década de decadencia programada. Almacenes Ley estaba listo para enfrentar su último día en la Tierra. El calendario marcaba el año 2012. Habían transcurrido exactamente 90 años desde aquel bullicioso y estridente Carnaval de Barranquilla de 1922, cuando un endeudado pero visionario Luis Eduardo Yepes acomodaba jabones y peinetas en la mitad de una polvorienta zapatería. Aquel imperio que nació rodeado de música, tambores y el júbilo incontrolable de la costa caribeña estaba a punto de exhalar su último aliento. Pero, en una cruel ironía del destino corporativo, su despedida no tendría nada de la majestuosidad o el ruido de sus orígenes. El final de Almacenes Ley sería asfixiantemente silencioso. A lo largo y ancho del país, la purga orquestada por el Grupo Éxito ya había barrido con casi la totalidad de las sucursales. Sin embargo, quedaba un último bastión, una trinchera final que se resistía a desaparecer. El Almacén Ley, ubicado en el tradicional barrio Belén, en la ciudad de Medellín. No era el inmenso hipermercado de los sueños de la nueva gerencia, sino un supermercado de barrio, anclado en la cotidianidad de sus vecinos, un lugar donde las fachadas aún conservaban el inconfundible rojo que había definido el comercio colombiano por casi un siglo. La mañana del último día de operaciones no comenzó con un anuncio oficial en los periódicos de circulación nacional, ni con un memorándum solemne enviado a la prensa. Comenzó como cualquier otro día ordinario en Medellín. Los empleados llegaron temprano, cruzando las puertas de servicio antes de que saliera el sol. En los estrechos y desgastados vestidores de la sucursal de Belén, el ritual de ponerse el uniforme adquirió una pesadez lúgubre, casi fúnebre. Para muchos de estos trabajadores, algunos con más de 2 o 3 décadas de servicio, abotonarse esa camisa roja por última vez era como prepararse para su propio funeral profesional. Ese pedazo de tela no era solo ropa de trabajo, era el símbolo de su juventud, de los años en que trabajar en el Ley era motivo de un profundo orgullo familiar. Cuando las puertas de cristal se abrieron al público esa mañana, la atmósfera en el interior era densa, cargada de una melancolía que se podía respirar. Las estanterías, que alguna vez fueron cornucopias, rebosantes de productos nacionales e importados, lucían trágicamente ralas. La matriz había detenido por completo el envío de nueva mercancía semanas atrás.
Los largos pasillos, antes llenos de familias enteras discutiendo qué televisor comprar o qué juguete llevar para Navidad, ahora estaban habitados por un eco vacío. Las luces fluorescentes, algunas parpadeando con cansancio, iluminaban espacios desiertos donde el polvo comenzaba a acumularse en los estantes inferiores. Los clientes que ingresaron esa mañana a la sucursal de Belén, en su mayoría, ignoraban el peso histórico del momento que estaban protagonizando. Entraban buscando un litro de leche, una barra de pan o algún artículo de limpieza de último minuto. Caminaban por los pasillos con prisa, sin notar los ojos humedecidos de las cajeras o las miradas perdidas de los supervisores que recorrían la tienda acariciando discretamente los bordes de las vitrinas. Cada transacción en las cajas registradoras, cada bip del escáner de códigos de barras, era una cuenta regresiva implacable hacia la extinción total. No había ofertas especiales de liquidación masiva, ni carteles de "todo debe irse". Era simplemente un gigante apagándose lentamente, dejándose consumir por la indiferencia general de un país que, adiestrado por años de declive, ya lo había olvidado. A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas del Valle de Aburrá, tiñendo el cielo de Medellín de tonos naranjas y púrpuras, la hora cero se acercaba. Las manecillas del reloj de pared de la sucursal de Belén parecían moverse con una lentitud cruel. El último cliente de la historia de Almacenes Ley pagó su modesta compra, tomó su bolsa plástica y cruzó las puertas automáticas hacia la calle, llevándose consigo la última gota de vida comercial de la empresa. Nunca supo que su recibo de papel térmico era, en realidad, el certificado de defunción de un titán de 90 años. Cuando el supervisor dio la orden final, el sonido metálico y chirriante de las grandes cortinas de acero descendiendo sobre las puertas principales retumbó en el edificio vacío. El ruido resonó como el golpe definitivo de un mazo de juez. El Ley estaba cerrado, para siempre. En el interior, lejos de las miradas del público, el protocolo corporativo dictaba que los empleados debían empacar los pocos inventarios restantes y preparar el local para la inminente transición. Sin embargo, por unos minutos, las planillas y los manuales de procedimiento del Grupo Éxito fueron ignorados. Los trabajadores, desde los vigilantes hasta las señoras de servicios generales, se reunieron en el pasillo central. Hubo abrazos apretados, lágrimas silenciosas y palabras de consuelo susurradas. Algunos se quitaron sus camisas rojas, las doblaron con un cuidado reverencial y las guardaron en sus mochilas, no como ropa vieja, sino como reliquias invaluables de una época que acababa de expirar oficialmente. Su casa había sido clausurada y con ella un pedazo irreemplazable de su propia identidad. Pero la verdadera ejecución, la muerte física de la marca ante los ojos del mundo, estaba a punto de ocurrir en el exterior. Al caer la noche, una cuadrilla de contratistas llegó a la fachada del edificio en Belén. No llevaban trajes elegantes ni carpetas con planes estratégicos. Llevaban escaleras de aluminio, taladros industriales y arneses de seguridad. Eran los sepultureros del retail. Bajo la pálida luz de los faroles de la calle, los obreros treparon hasta lo alto de la estructura. Su objetivo, el emblemático letrero rojo. El mismo diseño que Luis Eduardo Yepes había ideado para evocar autoridad y economía. El mismo que había iluminado las plazas principales de toda Colombia durante décadas. El sonido ensordecedor de los taladros destornillando el metal rasgó el silencio de la noche antioqueña. Uno a uno, los gruesos pernos oxidados que anclaban las letras a la pared fueron retirados. Primero se dio la I, luego la cuadrilla desprendió la E. Finalmente, con un tirón seco, la letra L fue arrancada de la mampostería y bajada con cuerdas hasta la acera. En la pared del edificio solo quedó una sombra rectangular, una cicatriz grisácea de polvo acumulado donde alguna vez estuvo el nombre más poderoso del comercio nacional. No hubo directivos del Grupo Éxito presentes para observar la caída de su mayor rival histórico. No hubo discursos de homenaje por parte de la alcaldía de Medellín, ni historiadores tomando notas. Fue un asesinato corporativo ejecutado en la más fría y aséptica soledad. A la mañana siguiente,
Cuando los habitantes de Belén salieron a caminar por su barrio, miraron hacia la esquina de siempre y se encontraron con una estampa violenta en su normalidad. Donde la noche anterior reposaba el desgastado letrero rojo, ahora brillaba un impecable, gigantesco y deslumbrante aviso de acrílico amarillo y negro. El local ya había sido rebautizado. El proceso de digestión había concluido. Almacenes Ley, el espejo donde Colombia aprendió a mirarse y a consumir durante 90 años, había dejado de existir en el mundo físico. Se había convertido oficialmente en un fantasma. El triunfo del Grupo Éxito fue absoluto, clínico y aplastante. Con la erradicación física de la marca Almacenes Ley del mapa nacional, el tablero del ajedrez comercial en Colombia quedó despejado de su pieza más antigua y emblemática. El Éxito consolidó un dominio casi hegemónico sobre el mercado minorista, operando cientos de tiendas y dictando las reglas del consumo para más de 40 millones de habitantes. Desde una perspectiva estrictamente financiera, la lenta absorción fue una obra maestra de la estrategia corporativa. Aniquilaron a su mayor competidor histórico. Se apropiaron de sus invaluables bienes raíces ubicados en el corazón de cada ciudad y asimilaron su base de clientes sin que el mercado colapsara. Pero los balances contables y las gráficas de rentabilidad rara vez cuentan la historia completa de una nación. Lo que Colombia perdió aquella solitaria noche de 2012 en el barrio Belén fue infinitamente más profundo que una simple opción para comprar abarrotes. La caída del último letrero rojo marcó la extinción de una verdadera institución cultural. Almacenes Ley no era una simple corporación, era el archivo viviente de la memoria colectiva del país. Era el gran ecualizador social, el refugio del peso sudado, el lugar donde, durante casi un siglo, la clase trabajadora sintió que la dignidad del consumo moderno y el progreso también le pertenecían. Con su desaparición, se desvaneció una forma muy específica de concebir la vida urbana. Los inmensos hipermercados contemporáneos que pavimentaron su tumba ofrecen, sin duda, una eficiencia logística asombrosa, abundancia infinita y mercancías de todos los rincones del planeta. Pero en sus pasillos asépticos, iluminados con fría luz LED, falta el alma, la calidez y el sentido de pertenencia comunitaria que el Ley irradiaba. En el modelo actual, el consumidor es tratado mayoritariamente como una métrica de datos en un software de fidelización, perdiendo aquella conexión emocional, casi familiar, que Luis Eduardo Yepes forjó con sus primeros clientes en la polvorienta Barranquilla de los años 20. La tragedia de Almacenes Ley no es solo la anécdota de un negocio que fracasó, es una lección sombría y definitiva sobre las leyes inquebrantables del capitalismo. Nos enseña de la manera más cruda que, en la era del libre mercado, no existe ningún imperio que sea inmortal. Ni el amor ciego de millones de clientes, ni el peso aplastante de la historia, ni el monopolio acumulado durante décadas pueden salvar a una organización que se niega a escuchar los latidos de la calle. Cadenalco firmó su propia sentencia de muerte cuando se enamoró de su propio mito. Se embriagó con los éxitos del pasado y construyó una fortaleza de arrogancia que la desconectó de la realidad. Cuando intentaron reaccionar con el parche elitista del Superley, traicionaron su promesa fundacional de economía popular en un intento desesperado por seducir a unos ricos que nunca los vieron como iguales. Así, al abandonar a los pobres sin lograr capturar a los ricos, se quedaron sin escudo cuando llegó el depredador definitivo. Hoy en día, las nuevas generaciones de colombianos caminan empujando sus carritos metálicos por los relucientes pasillos de la competencia, pagando en terminales automáticas, completamente ajenos a la historia enterrada bajo las baldosas que pisan. Ignoran que cada concepto de autoservicio, cada etiqueta con un precio fijo y cada gran promoción de fin de semana que hoy consideran un derecho básico, fue introducido en su país por un hombre que, tras perderlo todo en un incendio, se negó a rendirse. El letrero rojo ha desaparecido para siempre. El gigante que dictó el ritmo de Colombia fue desmembrado y digerido en el más sepulcral de los silencios. Su colosal legado ha sido asimilado sin dar crédito al creador, y la memoria del supermercado que le enseñó a todo un país cómo comprar descansa ahora
inerte, en el frío y oscuro rincón del olvido corporativo. La historia de Almacenes Ley es un recordatorio implacable de la naturaleza del mundo corporativo. En el ecosistema del capitalismo moderno, la nostalgia no paga las facturas y la lealtad del cliente tiene fecha de caducidad si no se nutre continuamente con evolución e innovación. El titán de letras rojas que Luis Eduardo Yepes levantó de las cenizas en la década de 1920 nos dejó una advertencia eterna. El mayor peligro para un líder de mercado indiscutible no es la competencia feroz que acecha afuera, sino la autocomplacencia letal que se gesta adentro. Cuando una corporación se aísla en sus asépticas salas de juntas y deja de escuchar el pulso real de la calle, firma su propia sentencia de muerte. Cadenalco olvidó a quien servía. Abandonó su promesa histórica de ser el aliado económico del pueblo trabajador para perseguir una ilusión de grandeza elitista con el superley. En ese vacío existencial, desorientado y burocrático, fue devorado dolorosamente a fuego lento por una máquina corporativa más joven, más astuta y exponencialmente más fría. Sin embargo, más allá de los fríos estudios de caso en las escuelas de negocios, el desmantelamiento de Almacenes Ley dejó una herida emocional silenciosa en Colombia. Su desaparición nos arrebató el escenario físico de nuestros primeros recuerdos de consumo. Aquellos pasillos donde nuestros abuelos compraban con esfuerzo su primer electrodoméstico, donde el concepto de autoservicio se sintió como verdadera magia por primera vez, ya no existen. El progreso implacable siempre exige sacrificios, pero a veces el costo oculto es perder para siempre los espacios que alguna vez nos unieron como comunidad. Hoy, los imponentes letreros rojos solo sobreviven en fotografías desteñidas y en la memoria nostálgica de una generación que poco a poco envejece. El Ley se fue en el más absoluto y melancólico de los silencios, pero su eco sigue resonando cada vez que miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos si los colosos comerciales que hoy dominan nuestras vidas de manera hegemónica correrán algún día exactamente la misma suerte. ¿Tienes algún recuerdo especial caminando por los pasillos de un Almacenes Ley? ¿Qué fue lo más icónico que tu familia compró allí? Déjanos tus anécdotas en los comentarios. Nos encantará leer tu parte de la historia. Y si este viaje al pasado te ha atrapado y quieres seguir descubriendo los secretos corporativos detrás de los grandes imperios caídos, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo documental.